un pequeño pueblo llamado Corbin Pines, en el corazón de Kentucky, Estados Unidos. Allí, la vida transcurría lentamente, con casas modestas y una comunidad unida que conocía cada historia, cada secreto. En este pueblo vivía Walter Reynolds, un hombre humilde que, desde que tenía memoria, había trabajado en la misma tienda de abarrotes. Walter era un hombre sencillo, siempre dispuesto a ayudar, pero su vida solitaria escondía un profundo anhelo, haber tenido una familia propia. Un día, una pequeña niña de cabello castaño y ojos soñadores, llamada Emily Cooper, entró en su vida. Emily era hija de una madre soltera que trabajaba limpiando casas y apenas podía cubrir las necesidades básicas. Walter, al ver el potencial y la bondad en la pequeña, tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de ambas vidas. Walter Reynolds vivía para trabajar. Desde el amanecer hasta el anochecer, organizaba latas, atendía a los vecinos, y hacía cuentas en una libreta gastada. No tenía familia ni amigos cercanos, su vida era la tienda y el pueblo. Pero una fría tarde de otoño, mientras recogía las hojas secas que cubrían la entrada, escuchó un tímido disculpe que lo hizo girar. Frente a él estaba Emily, una niña de apenas 8 años, con una libreta bajo el brazo y los zapatos gastados. Con voz quebrada, le pidió un lápiz. Walter, intrigado por su mirada, no solo le dio el lápiz sino también una bolsa de dulces. La madre de Emily apareció, avergonzada, intentando devolver lo que él le había dado. Fue entonces cuando Walter supo que Emily y su madre apenas sobrevivían. Los días pasaron, y Emily comenzó a visitar la tienda con frecuencia. Walter descubrió que la niña tenía un sueño imposible, convertirse en médica. Fascinado por su determinación, decidió ayudarla. Usó sus modestos ahorros para comprarle libros y ropa, y más tarde, pagó su educación. Si piensas que en esta vida no nacimos solo para trabajar, sino para disfrutar, amar y encontrar la felicidad, entonces comparte este mensaje. Valora los sacrificios de los demás, aprecia lo que tienes, y recuerda que todos merecemos ser felices. Si estás de acuerdo, suscríbete al canal y únete a esta comunidad que cree en un propósito mayor. La relación entre ambos se volvió un pilar en la vida de Emily. Walter se convirtió en el padre que ella nunca tuvo, y para él, Emily era la familia que tanto anhelaba. Emily creció bajo la protección de Walter. Él hizo sacrificios inimaginables, trabajaba turnos dobles, renunciaba a sus propias necesidades y ahorraba hasta el último centavo. Todo para asegurarse de que Emily tuviera lo que necesitaba para avanzar. A medida que ella crecía, su talento y dedicación se hicieron evidentes. Fue aceptada en una universidad de prestigio en Madrid, algo que trajo orgullo pero también soledad a Walter. Los años pasaron, y aunque Emily le escribía constantemente, Walter comenzó a notar el peso del tiempo en su cuerpo. Su salud, descuidada por años de esfuerzo incesante, empezó a deteriorarse. Se le diagnosticó una enfermedad terminal. Los médicos del pequeño pueblo le dijeron que le quedaban pocos meses de vida. Walter, siempre reservado, decidió no contarle nada a Emily. No quería que ella abandonara sus sueños por su culpa. Sin embargo, un vecino descubrió su estado y le escribió a Emily, quien, sin dudarlo, dejó Madrid y regresó a Corbin Pines. Cuando Emily vio a Walter en su cama, débil y casi irreconocible, sintió que el mundo se le venía abajo. Él, el hombre que le dio todo, ahora estaba muriendo y no podía hacer nada. Pero Emily no estaba dispuesta a rendirse. A pesar de las pocas esperanzas de los médicos locales, ella comenzó a investigar tratamientos y a consultar especialistas. Emily trasladó a Walter a un hospital en Madrid, donde tenía acceso a tecnología avanzada y a algunos de los mejores médicos del mundo. Durante meses, Emily luchó contra el tiempo y el sistema médico, intentando salvar al hombre que sacrificó todo por ella. Cada día era una batalla, tanto emocional como profesional. Mientras tanto, Walter, desde su cama de hospital, observaba cómo Emily se convertía en una médica no solo talentosa, sino también compasiva y decidida. Aunque estaba orgulloso, sentía culpa. No debiste detener tu vida por mí, le dijo una noche, con voz quebrada. Emily le tomó la mano y respondió con lágrimas en los ojos, usted me dio mi vida. Ahora es mi turno de devolverle lo que hizo por mí. El tratamiento fue duro, y hubo momentos en los que parecía que todo estaba perdido. Pero Emily, con el apoyo de sus colegas en Madrid, logró estabilizar a Walter.
Finalmente, después de meses de incertidumbre, recibió la noticia: Walter no estaba desahuciado. Podría vivir unos años más con cuidados adecuados. A medida que Walter recuperaba la salud, Emily descubrió algo inesperado. Walter había estado guardando cartas y fotografías de su juventud, en las que se revelaba que había renunciado al amor de su vida para quedarse en el pueblo y cuidar a su madre enferma. Esto explicaba su soledad, pero también hacía evidente que Walter siempre había puesto a los demás antes que a sí mismo. Emily decidió organizar una reunión sorpresa entre Walter y su amor perdido, una mujer que ahora vivía en Florida. Aunque el reencuentro fue emotivo, Walter explicó que no lamentaba su vida porque cada decisión lo había llevado a formar una familia en Emily. Walter, aunque emocionado por haber recuperado parte de su salud, comenzó a luchar con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba agradecido con Emily por su sacrificio y su amor incondicional, pero por otro, sentía una gran culpa por ser una carga. A pesar de su mejoría, él sabía que su tiempo era limitado y que su vida siempre había sido una cadena de sacrificios. Mientras tanto, Emily enfrentaba un dilema. Tras años de lucha por convertirse en médica, ahora estaba en pausa profesional para cuidar a Walter. Aunque no se arrepentía, sentía la presión de sus colegas y las ofertas laborales que llegaban de todas partes del mundo. La decisión de priorizar a Walter era clara para ella, pero en el fondo temía que él sintiera que estaba sacrificando su futuro. Durante largas conversaciones nocturnas en el hospital, Walter comenzó a abrirse como nunca antes. Le confesó sus miedos y sus arrepentimientos. Le contó historias de su juventud, como había conocido a una mujer llamada Rose que fue el amor de su vida, pero cómo renunció a ese amor para cuidar de su madre. Siempre pensé que tener una familia sería mi destino, pero quizás Dios me puso aquí para otro propósito, ayudarte a ti, Emily dijo con una sonrisa triste. Emily, conmovida, prometió que el legado de Walter no sería solo el sacrificio, sino el impacto que había tenido en su vida y en el mundo. Todo lo que soy es gracias a ti, le dijo mientras le tomaba la mano, y todo lo que haré llevará tu nombre. Durante la recuperación de Walter en Madrid, Emily empezó a enfrentar un problema inesperado. Su madre, quien había estado distanciada desde que Emily comenzó a vivir con Walter, reapareció en su vida. La madre, ahora mayor y enferma, estaba llena de arrepentimiento por haber dejado que otro hombre criara a su hija. Llegó pidiendo perdón, pero también ayuda económica para un tratamiento costoso que necesitaba. Esto provocó un conflicto interno en Emily. Por un lado, sentía la responsabilidad de ayudar a su madre, pero por otro, no podía olvidar los años de abandono y las veces que Walter había llenado ese vacío. Walter, al enterarse de la situación, insistió en que Emily ayudara a su madre, incluso ofreciéndose a usar los pocos ahorros que le quedaban. Emily estaba dividida. Su madre también reveló secretos de su pasado, incluyendo que Emily nunca había conocido a su verdadero padre y que había mentido sobre muchas cosas de su infancia. Esto abrió una herida profunda en Emily, quien comenzó a cuestionar todo lo que sabía sobre sí misma. Mientras tanto, en el hospital donde trabajaba Emily, Walter comenzó a formar lazos con los colegas de su protegida. Su humildad y sabiduría cautivaron al personal, quienes no podían creer que un hombre tan sencillo hubiera sacrificado todo para hacer posible el éxito de Emily. Una joven enfermera llamada Clara comenzó a visitar a Walter regularmente, buscando consejos para sus propios problemas familiares. Walter, por primera vez en años, se sintió útil más allá de su papel de proveedor para Emily. Esto le dio fuerzas para participar más activamente en su recuperación. Mientras tanto, Emily, aunque abrumada por los problemas con su madre, se inspiraba al ver a Walter recuperar su vitalidad y ayudar a otros a pesar de su situación. Las tensiones aumentaron cuando Emily descubrió que su madre había tenido contacto con su padre biológico y había ocultado su identidad durante años. En medio de todo, Emily decidió enfrentarlo. El reencuentro con su padre biológico no salió como Emily esperaba. Él, un hombre de negocios exitoso, no mostraba arrepentimiento por haberse ausentado de su vida. En lugar de buscar una conexión emocional, su padre le ofreció dinero para compensar los años perdidos. Emily, llena de rabia y dolor, rechazó la oferta y le dejó claro que no se podía comprar su perdón. Walter, al enterarse de lo sucedido, trató de consolarla. La familia no siempre es quien te da la vida, le dijo, es quien se queda contigo en los momentos más difíciles. Estas palabras reafirmaron en Emily que Walter siempre sería su verdadera familia. En medio de esta tormenta emocional, Walter comenzó a experimentar complicaciones en su salud. Los médicos advirtieron que,
aunque su estado se había estabilizado, podría recaer en cualquier momento. Esto agregó una capa de urgencia a la vida de Emily, quien decidió concentrarse en estar a su lado mientras continuaba trabajando en el hospital. La madre de Emily, en un intento de redimirse, comenzó a ayudar en el cuidado de Walter. Aunque al principio su relación era tensa, Walter la trató con la misma bondad que había mostrado a Emily años atrás. Poco a poco, comenzaron a reconciliarse, y Emily vio cómo su madre y Walter encontraban una forma de sanar las heridas del pasado. Mientras tanto, en el hospital, Emily recibió una oferta para encabezar un proyecto médico que podría salvar cientos de vidas en zonas rurales de España, pero aceptarlo significaría pasar menos tiempo con Walter. Este dilema puso a prueba su capacidad para equilibrar sus responsabilidades profesionales y personales. Walter tuvo una recaída inesperada, lo que lo dejó en estado crítico. Los médicos le dijeron a Emily que, aunque había hecho todo lo posible, quizás era hora de dejarlo ir. Sin embargo, Emily no podía aceptar esa idea. Decidió arriesgarse con un tratamiento. Walter estaba al borde del abismo. La recaída lo dejó debilitado, y aunque los médicos eran pesimistas, Emily no podía aceptar la idea de perderlo. El tratamiento experimental que ella proponía ofrecía una posibilidad mínima de éxito, pero también riesgos considerables. A pesar de ello, Walter, con su característico optimismo, le dio su aprobación. Si tú crees que vale la pena intentarlo, confío en ti. Tú siempre has sido mi esperanza, le dijo con una débil sonrisa. Mientras Emily luchaba para que los especialistas aprobaran el procedimiento, las tensiones aumentaron. Algunos de sus colegas cuestionaron su capacidad para separar sus emociones de su juicio profesional. Emily, agotada y emocionalmente vulnerable, tuvo un enfrentamiento con el jefe de la junta médica, quien insinuó que estaba actuando más como una hija desesperada que como una profesional objetiva. Ese hombre sacrificó todo por mí, replicó Emily, y si tengo el conocimiento y los recursos para intentar salvarlo, sería una falta de humanidad no hacerlo. Su pasión y determinación lograron convencerlos, y el tratamiento fue aprobado como un caso excepcional. En paralelo, su madre, quien observaba todo desde el margen, finalmente tuvo el valor de acercarse a Emily. Sé que no estuve allí cuando más me necesitabas, le dijo con lágrimas en los ojos, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de la mujer que eres. Walter te dio lo que yo no pude, y siempre le estaré agradecida por eso. Estas palabras reconciliaron a madre e hija, dándole a Emily una nueva fortaleza para afrontar lo que venía. Mientras el tratamiento avanzaba, la incertidumbre creció. Cada día era una montaña rusa de emociones, y Emily pasaba largas noches en la habitación de Walter, hablando con él, leyendo sus libros favoritos y recordándole cuánto significaba para ella. El día del procedimiento experimental llegó. Emily estaba al borde del colapso, pero trató de mantenerse fuerte para Walter. Mientras lo preparaban, él le tomó la mano y le dijo, no importa lo que pase, quiero que sigas adelante. Tu destino está lleno de cosas grandes, Emily. Yo ya viví mi propósito, verte convertirte en la persona que siempre supe que serías. La operación duró horas interminables. Emily esperó ansiosa fuera de la sala, aferrada al rosario que Walter solía llevar en el bolsillo. Cada minuto parecía eterno, y su mente oscilaba entre la esperanza y el miedo. Finalmente, el médico a cargo salió para informarle que el procedimiento había sido un éxito, pero que los próximos días serían críticos. La recuperación de Walter fue lenta y complicada, pero, contra todo pronóstico, su cuerpo comenzó a responder positivamente. Cuando abrió los ojos y vio a Emily, su mirada cansada pero llena de amor le dijo más de lo que las palabras podían expresar. Sabía que lo lograrías, murmuró, mientras Emily, agotada pero feliz, lloraba de alivio. La noticia del éxito del tratamiento no solo trajo alivio a Emily y a Walter, sino que también impactó al hospital. La historia de su sacrificio y lucha inspiró a médicos, pacientes y colegas de Emily. Walter se convirtió en una especie de leyenda en el hospital, un símbolo de cómo el amor y la dedicación pueden cambiar vidas. En los días siguientes, Walter comenzó a recuperar su energía. En un emotivo gesto, Emily organizó una ceremonia en el hospital para honrarlo. Invitó a antiguos compañeros de trabajo de Corbin Pines, miembros de la comunidad, y a Clara, la joven enfermera que Walter había inspirado. Durante el evento, Emily, con lágrimas en los ojos, se dirigió a todos. Este hombre no solo salvó mi vida, sino que me enseñó lo que significa el verdadero sacrificio y el amor incondicional.
Hoy estoy aquí como médica y como mujer gracias a él. Todo lo que hago y lo que haré será en su honor. Walter, conmovido, tomó el micrófono, y en su tono humilde, agradeció a Emily y a todos los presentes. No hice nada especial. Solo di lo que podía para ayudar a alguien que lo merecía. Ahora veo que el verdadero regalo fue haber tenido a Emily en mi vida. Meses después, Walter regresó a Corbin Pines, donde, con el apoyo de la comunidad y de Emily, pudo disfrutar de una vida más tranquila. La relación entre Emily y su madre mejoró considerablemente, y juntas ayudaron a Walter a reconstruir la tienda de abarrotes, que se convirtió en un punto de encuentro para el pueblo. Emily, por su parte, aceptó liderar el proyecto médico rural que tanto había deseado, pero estableció como base Corbin Pines, donde construyó una pequeña clínica para atender a la comunidad que vio crecer a Walter y a ella. Walter vivió varios años más, rodeado del cariño de Emily, su madre, y los habitantes del pueblo. Cuando finalmente llegó el día de despedirse, lo hizo en paz, sabiendo que su vida había tenido un impacto profundo. En su funeral, Emily pronunció unas palabras que resonaron en todos los presentes: Walter no tuvo hijos, pero fue padre para muchos. Su legado no es solo mío, sino de todos los que lo conocieron. Él nos enseñó que no importa lo pequeña que sea una vida, puede tener un impacto infinito. La historia de Walter y Emily quedó como un recordatorio eterno en el pueblo, y sus vidas inspiraron a generaciones a seguir ayudando y sacrificándose por los demás. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos impactantes que revelan la cruda realidad de las situaciones cotidianas. No te pierdas el próximo vídeo, que ya aparece en tu pantalla, con una nueva historia que seguramente te sorprenderá. Gracias por acompañarnos y formar parte de esta comunidad.